están en la casa de gobierno, no vienen a hablar con vos a la radio. Claro. A ver si los dueños de a ver si los dueños de este país van a estar sentados acá hablando con vos, jodiendo con los pibes, están haciendo o contestándole a Berkovich. Los que tienen poder están en donde siempre estuvieron y digitando botoneras y diciendo esto sí, esto no. Pero ser presidenta de una nación es poderoso. Es una Cristina. parte del poder. Si me lo decís, que te maneja todo. Si me lo decís el 100% y el 25% te digo que es. Hoy, escúchame, donde un tipo hace así enter en Nueva York o en Londres y te provoca un tembladeral mundial y te deja con el tuje al norte porque se cayeron las bolsas, se corrieron los tipos de cambio. Sí, ese es el poder. ¿Sabes cuándo lo sentí yo el poder? No. Cuando se cayó Lehman Brothers, parecía que se venía el mundo abajo y tuvimos que salir como bombero a tapar todos los agujeros, ¿no? Y en pocas palabras, ese es el que tiene el poder político, el que tiene el poder financiero. Porque aún inclusive nosotros ya hemos visto que los caballeros de Malta Rothschild financian a ambos lados de una guerra. Financian a Rusia y financian a Ucrania. Entonces ni siquiera es el poder militar el verdadero poder, sino es el dueño del dinero, el verdadero dueño del mundo. Y si ahora nosotros vemos que el dólar es la máxima moneda de confianza global, quien tiene el poder de imprimir el dólar es quien tiene el poder político y militar. ¿Y quién es el que tiene ese poder de imprimir el dólar? Son los caballeros de Malta Rothschild, y ellos le han jurado obediencia absoluta al Papa de Roma. Entonces, la profecía nos dice que la bestia muere, es lo que nos revela el profeta Daniel en el capítulo 7. Y eso quiere decir que su poder financiero está por acabar, porque su poder político se debe a su poder financiero. Es algo que nosotros estamos viendo. Es algo curioso, porque aquello que le da el poder político a la bestia es precisamente lo que la mata. La bestia romana se hace poderosa devaluando las monedas de las naciones. Hoy en día devalúa el dólar. Eso es lo que la hace más poderosa. Pero eso es lo que la va a llevar a su colapso estrepitoso. Es decir, que es un comportamiento suicida, algo que vimos muy claramente con Judas. Todos los que están en posesión demoníaca tienen espíritu de suicidio. Y nosotros vemos que esta bestia romana tiene espíritu de suicidio. Ella sabe que cada vez que devalúa el dinero, lo que está haciendo es llevar a su imperio al colapso. Y uno le advierte, porque alguien puede decir, tú quieres que colapse el imperio romano, y uno le advierte que cada vez que devalúas el dinero, pues vas al colapso de tu imperio. Pero ¿tú crees que la bestia va a dejar de devaluar el dinero? No va a ser así, antes por el contrario, esta devaluación del dinero va a ser una bola de nieve que va a tomar por sorpresa a muchos. Leamos en Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces el dragón, que es también la cuarta bestia de la que habla el profeta Daniel, debilita a las naciones. Lo vemos primero en Apocalipsis 12. Es el dragón, que es el imperio romano pagano, el que debilita a las naciones a través de la devaluación de la moneda, algo que también lo vimos durante el imperio romano pagano. ¿Y qué fue lo que le pasó al imperio romano pagano, hermanos? Colapsó en el año 476, y mucho tuvo que ver precisamente la devaluación de la moneda, como nos lo revela el caballo negro del Apocalipsis. Entonces, hermanos, cuando esta bestia va a morir, porque eso es lo que nos profetiza el apóstol Daniel, es porque el dinero de la bestia va a colapsar totalmente. Es algo que ya les he revelado en un video pasado. Cuando el dinero pasa de físico a digital, de forma total y global, es decir, que ya no es solo en Europa, sino que ahora es en todo el mundo.
Aunque parezca que la bestia tiene el poder absoluto, porque controla el dinero global, lo que nosotros estamos viendo es un pequeño periodo en donde hay como una especie de ilusión. La ilusión de que la bestia está en la cúspide de su poder. Pero como ya no existe el dinero, porque el dinero se ha esfumado, ahora lo que hay son dígitos en una pantalla de computador o de celular. Y el dinero ya no puede ser devaluado. La realidad es que en ese momento la bestia ha perdido su poder absoluto y ha muerto para siempre, aunque por corto periodo parece que tenga el poder absoluto, porque controla el dinero digital. Sin embargo, hermanos, el dinero digital funciona solamente con energía eléctrica. Pero si se va la energía eléctrica, pues ¿para dónde se va el dinero digital? Recordemos que el reino de la bestia va a sufrir precisamente de una crisis de energía eléctrica. Leamos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 10 al 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hermanos, si el reino de la bestia, que es Europa, se cubre de tinieblas, es porque la energía eléctrica ya no estará disponible de forma abundante como lo conocemos hoy en día. Recordemos que hace 100 años las personas tenían que usar lámparas constantemente y el suministro de energía eléctrica era muy precario. Por un corto periodo de tiempo las personas se han acostumbrado a tener siempre energía eléctrica. Pero si miras la historia del mundo, vemos que es todo lo contrario. La mayoría de tiempo en la historia global, el hombre ha estado sin energía eléctrica. Entonces, ¿qué pasa cuando pronto la energía eléctrica colapse? Entonces, ¿cómo van a recargar sus celulares? ¿Y cómo van a hacer sus transacciones electrónicas para comerciar con su dinero digital, que no es dinero? Entonces la frase que dice, dame el control del dinero y no me importa quién haga las leyes, se va a volver en contra de la bestia. Y entonces la bestia ya no tiene control del dinero, lo cual quiere decir que ya no habrá quien haga las leyes, es decir, que habrá anarquía. Y entonces el reino de la bestia se desmembrará totalmente. Y eso quiere decir que la bestia habrá muerto, porque ya no tiene poder político ni militar. Y nosotros podemos entender esto, hermanos. Cuando tú ves las sociedades mundanas y las naciones permanecen ellas unidas, supuestamente por su cultura y tradición, y tú los ves tan orgullosos de su cultura y de su tradición, pero vamos a ver que esta unión no es en torno a ninguna cultura ni a ninguna tradición, sino que es en torno al dinero. Y esfumado el dinero, vamos a ver si esas cuerdas de la cultura y la tradición van a mantener unidas a esa sociedad, o si realmente lo que se va a desatar es una terrible anarquía. Leamos en Daniel capítulo 7, versículo 12. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿A qué otras bestias se refiere el profeta Daniel? Entonces vemos que una bestia es un imperio, un reino. En este caso ya entendemos que la bestia final del Apocalipsis es el imperio romano cristiano, el cual pierde su dominio. Pero hay otros imperios que, aunque también pierden el dominio, van a seguir funcionando, es decir, que tendrán cierto poder político por un corto tiempo. En este caso, recordemos que el profeta Daniel hace referencia a estas 4 únicas bestias que dominarán la historia de poder global, y ya 3 bestias lo han hecho, y estamos en la 4ª bestia. Leamos en el capítulo 7, versículo 2 al 3. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de la noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra,
subían del mar. Entonces vemos que estas bestias están en constante guerra. Ellas combaten la una con la otra. Sigamos leyendo entonces en el versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Entonces Daniel nos revela quién es este primer imperio que se apodera del mundo. Y es el imperio babilónico, el cual gobernó del año 606 a.C. al año 539 a.C. Luego en el versículo 5 dice: y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Esta bestia es otro imperio que corresponde al imperio medo-persa, que gobernó al mundo del año 539 al año 331 a.C. Sigamos. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Esta bestia es el imperio griego, gobernado por Alejandro Magno, con la ayuda de sus 4 generales, que son esas 4 cabezas, y este imperio griego dominó al mundo del año 331 a.C. al año 168 a.C. Leamos en el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta es la 4ª bestia. Es claramente el imperio romano pagano, es decir, la historia lo comprueba perfectamente. El profeta Daniel nos revela solo 4 imperios que tienen poder en el mundo. Entonces, ¿dónde está Rusia? ¿Dónde está China? Hermanos, dejemos de engañarnos, porque nosotros vemos quién es el imperio que controla el mundo en su etapa final. Es el imperio romano. Pero aquí lo vemos como imperio romano pagano, que gobernó al mundo desde el año 168 a.C. al año 476 después de Cristo. Y luego el profeta Daniel nos muestra que esa bestia tenía 10 cuernos, y esos 10 cuernos son 10 tribus de Europa, que son 10 reyes también de Europa. Y luego dice el profeta Daniel en el versículo 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Este pequeño cuerno, quien evidentemente es un ser humano, como lo dice el profeta Daniel, tiene ojos y boca, es el anticristo, y es un hombre que viene de Europa, no viene de Siria. ¿Y por qué sabemos que viene de Europa? Porque este hombre sale de los 10 cuernos que tiene la bestia, y esos 10 cuernos son 10 reyes de Europa. ¿Ok? Entonces hay un pastor por ahí que dice que el anticristo es sirio. Eso es un despropósito, porque ya vemos que el pequeño cuerno